y Mariano Ginás, dos cineastas, directores, hombres de la cultura. Mariano no sabe por qué está acá, ahora se lo vamos a... Mi cultura no llega a tanto. Tu cultura... Vos sos el de la famosa... Ahora vamos a hablar de las pelis que tienen ahora, 15 pero... 14 horas. La película Las 14 horas que me levanté vencida y me fue. Bueno, vencida. ¿Qué decirte? Bueno. Y todavía sienten como que me doblegaron los que llegaron a verla entera. La Flor. Más bien la derrota es mía. A mí me hubiera gustado. Vos me venciste. Me acabas de no, pero digo que muchos te conocen por eso, pero son dos Sí. personas muy, muy conocidas. Vos venís estando en los medios este último tiempo, tenés estos últimos 6 meses como nunca antes. Como nunca antes. En realidad siempre digo lo mismo, hace años. Pero ahora el que di más visibilidad gracias a las redes sociales, ¿no? ¿Vos crees que es eso? Porque Sí, interpretaste querida. un mal humor contra el porque yo hace mucho que vengo kirchnerismo. diciendo lo mismo. De hecho, me he enfrentado duramente con el kirchnerismo, me ha caído la FIP, me he quedado sin laburo muchas veces. ¿Te persiguieron? Pero ¿a quién no? En ese momento había listas negras y te rajaban porque decías algo que no tenías que decir. Me han echado incluso de un diario que en ese momento tenía negocios con el kirchnerismo. Pero como podía darme el lujo, y me sigo dando el lujo de decir lo que pienso, voy en ese camino y voy a seguir siempre por ahí. Porque esta lengua es mía, no del Estado. Está Soy bien, feliz pero, por eso. Está bien, digo, pero lo que No, vos pero en decís serio es, te estoy diciendo, vengo diciendo algo que Sí, lo hace un montón, en un manifestaba en montón de soledad, radios, sí. y ahora tenés un montón de gente que te aplaude. Exactamente, pero es por las redes sociales. Vos pensás que las redes sociales pusieron un presidente. Macri no fue presidente por las redes sociales. Milei sí. Cambió el mundo. La relación ya no es más vertical, es horizontal. Entonces, esto hizo posible que yo adquiera más visibilidad. No es más que eso. Pero sigo diciendo lo mismo hace años, ¿no? Que lo vengo diciendo. Por eso, en realidad, no me sorprende tanto verme a mí decir eso, pero sí que ahora tiene un grado de difusión mucho mayor, pero por las redes. Estoy agradecido a Nación este siglo, nena, ¿eh? Hermosísimo. Gracias por la nena. Sí, Escúchame. claro. Te mantenés... ¿Naciste yo te en este conozco. siglo? ¿Cómo? ¿Naciste en En este un punto siglo? sí, porque adquirí visibilidad. Ah, decís, naciste a la fama. Claro, la no sé fama. si la palabra es fama, Un ¿no? cisne. Pero empecé a ser escuchado y a tomado más en serio. Pero Y a ser tomado más en serio, vos está sos bueno. lo que cree que el kirchnerismo cooptó la cultura. Pero, querida, fui testigo de eso. Lo mismo que hizo Perón entre el 46 y el 55. Compró voluntades porque se dio cuenta que el Estado funciona de una manera, ¿cómo decirlo? Como gran instalador de ficciones oficiales. Y vos después tenés al artista que, a cambio de una recompensa concretamente económica, sale a replicar eso que el Estado quiere que se propague. Fue así entre el 46 y el 55 y Néstor retoma esa tradición. ¿No crees que los artistas por ahí, digamos, acompañaban ese decir, se sentían identificados y lo representaban públicamente? Vos decís que les garparon. Mirá, no hay otra explicación, porque si vos tenés un líder que se enriqueció mientras vos alquilás y ella tiene 600.000 hectáreas, miles de departamentos, estancias, hoteles y millones de dólares, o estamos hablando no del síndrome de Estocolmo, yo diría el síndrome de Río Gallegos, o que sos un panoli, porque si no, no se explica que vos siendo inquilino votes a una mina que es multimillonaria que tiene 600.000 hectáreas y miles de departamentos. Ahora, lo leía Pero en serio Diego, te lo estoy diciendo, es una patología. pero lo Gozás sufriendo. Bueno, genial, anda por ahí, yo me corro. A cambio de la amiguita no milito, porque ella se queda con la panadería, digamos todo. Está bien, ¿no? pero si los artistas, digamos, muchos cobraron. Pero claro que sí. Espera, pero leí una nota en Seúl, ¿fue esta semana? No, la semana pasada. La sí. semana pasada, por una gran nota. La cima de mi carrera. La cima, che, que Llegué llegaste. a lo más alto, Bien. sí, impresionante. Pero fue una gran nota donde Sí. un poco desarticulabas los mitos vinculados al kirchnerismo y a la cultura, Mariano Ginás. Y un poco decías, bueno, y además de Nancy Duplaque, Sí, resumo, digamos, no era mucho más largo que eso, pero No, uno habla yo- de Nancy Duplá, de Pablo Charri, que Claro. además yo pondría en duda si solamente trabajaron, digamos, por haber acompañado a Cristina Fernández de Les Kirchner regaló Sagay, que es una cabina de ideológicamente. peaje, Romina. Te regalaron una cabina de peaje, ¿cómo no vas a militar después a Cristina? Es un negocio lo que tenés entre manos. Y después no podés sacar los pies del plato. Es así. Bueno, Perdón que te hable en términos tan crudos, está pero bien, para que la está bien, sinceridad vamos a hablar- parezca, porque sí, si no, no tiene sentido esta Vamos a charla. hablar claro, dale. no, yo puedo hablar claro, con mucho gusto, pero no tengo realmente tanto que decir sobre esto, digamos. A mí me da la impresión, yo no tengo idea de si coincido con algunas cosas que dice mi colega. Me parece que es cierto que el poder tiende a generar fábulas y que esas fábulas de alguna manera tienden... Y en este caso me da la impresión de que el poder que estaba desde hace un año, que estamos conmemorando, entre otras cosas, en este programa, generó festejando. una nueva fábula. Bueno, me parece bien, la alegría del otro, pero
hay una nueva fábula y esa nueva fábula es un poco la que acabás de expresar vos, ¿no? Es decir, la idea de que, algo que de pronto parece haber aparecido que se llama la cultura, como si fuese una especie de, claro, como una patota, la vieja patota cultural ahora vuelve, pero peronista. Y entonces es como un montón, digamos, es una especie de reducción un tanto brava, me parece, la que vos estás además, haciendo. no vuelve Está bien, los datos. Porque la el Estado cultura es fue peronista, siempre Mariano. peronista. El Estado está colonizado sorprendente. por el peronismo. Los jurados están colonizados por el peronismo. Fui jurado, fui testigo de eso. Y hoy nos rige la cultura woke, que es la prima hermana del peronismo. Bueno. Entonces, esos jurados determinan quién hace arte y quién no. Déjame decir una cosa. Más allá del árbol genealógico del peronismo, lo que me parece es que hay algo en este aspecto de decir, digamos, yo lo veo a él que es muy fogoso, que habla con mucho entusiasmo, pero de verdad te lo digo encantador, esto, no es muy, que estoy bueno, pero fingiendo déjame un decir una papel, cosa, es muy encantador como habla, etcétera, pero siento que no es productivo lo que vos estás planteando. ¿Por qué? Porque, digamos, que frente a lo que vos decís, lo único que uno puede hacer, digamos, es decir, bueno, no, fíjate que la cultura no es tan así, digamos, que hay otro. Y en el fondo uno estaría hablando de cosas que no son importantes, digamos, sobre digamos, todo el mundo sabe, vos mismo sabés que no es cierto que toda la cultura sea peronista, digamos, es una idea maximalista. Perdón, una cosa importante. Estamos hablando de... No, pero déjame decir algo. Entonces, porque la cultura sucede sin que el Estado intervenga, Ojo, no confundamos. Lo que no sucede sin que intervengan es mi discurso Perdón, pero quería hacer la aclaración para evitar la confusión. No, claro. No, lo que yo creo es que este tipo de conversaciones escandalosas, un poco eso era lo que yo trataba de decir en Seúl, este tipo de conversaciones tan altisonantes, en definitiva, traen aparejada la imposibilidad de que las cosas cambien. Es decir, no cambia algo si lo único que discutimos es si son todos peronistas, ni son todos peronistas, si Nancy Duplá o Pablo Echarri. Son macanas. En el fondo son cuestiones que no hacen al verdadero asunto. Y el verdadero asunto necesita que se hable. Digamos, si yo estoy acá, no es para enfrentarme en un diálogo pintoresco con mi nuevo amigo, sino porque es una de las pocas situaciones en las cuales uno puede hablar, por ejemplo, de cine. Entonces todo el mundo habla de cine, todo el mundo se ha puesto de moda, por eso decíamos una fábula, hablar de las instituciones públicas como si fuese una especie de banda de gángsters. Y entonces el principal problema de esas boludeces, no sé si se puede decir esto, horario de protección al menor, es que quitan la atención de la resolución real de los problemas. Es decir, no se puede hablar en serio porque uno está peleándose contigo diciendo no son todos peronistas, Nancy Duplá, no sé qué. Digo, es una discusión un poco de gallinero, cuando en el fondo, como todo el mundo sabe, incluso el presidente que a vos te pone tan contento, los problemas que hay son de fondo. Entonces me da la impresión de que lo que hace falta es tener una discusión que no sea sobre si el peronismo es malo o bueno, sobre si Pablo Echarri es o no peronista. Incluso propongo que haya discusiones que no mencionen a Pablo Echarri. Bien. Bueno, yo te propongo la siguiente discusión. Para que el que está del otro lado también entienda. El cierre del Inca, digo, también... No cerró, mito. Está bien. Eso es un mito absoluto. Pero No, no están cerró. mintiendo cuando dicen eso. ¿Ves? Eso es peronismo, mentir. Están mintiendo, no cerró el Inca. Bueno, mentir mienten. No, vos, No, mentir no, cuando escucho, no. ¿Quién dijo que cierra el Inca? Anda, metete en la web diciendo... Por eso ya dice... Vos tenés la impresión de que cerró. Está abierto. Muchísimo. Bueno, está reducido de una manera que podría equivaler al cierre, pero sigue funcionando. No, señor, no ni siquiera equivale un cierre. Pero espera, Perdón, para te puedo hablar lograr de números, eso, hay una dinámica Decime. del gobierno libertario que lo que hace es, digamos, de alguna manera demonizar determinadas situaciones para después explicar por qué cierra, achica, acorta, recorta, pasa la motosierra. Esto pasa. El que está del otro lado no termina de entender qué pasa con el Inca. Hablo con Daniel Burman, para mí me paro, lo abrazo y lo beso. Me gusta mucho el laburo de Burman que tenía. Me decía, muy bien, sí, primera película, después primera película la hice con Guita del Inca. No hubiese sido posible conocer mi trabajo de otra manera. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué hacemos? Es un antro de rochos, amigos del Estado, al que solo se le adjudica guita para que puedan hacer películas los que tienen ciertos contactos, o permitieron descubrir un montón de talento que de otra manera no hubiese sido posible. Pongo el ejemplo de Burman porque después, por supuesto, se recontra conocido Uno podría sin que decir se apoye. es ambas cosas. Puede ser las dos cosas a la vez. Puede haber corrupción, como en la mayoría de los organismos públicos. Es evidentemente lo que sostuvo durante
años, y lo digo yo, que vos sabés perfectamente que nunca hice yo mismo una película con el Inca, y aún así, tuve siempre discusiones con el Inca por la manera en que el Inca funcionaba, por discrepancias incluso ideológicas, siempre tuve una actitud de distancia con respecto al Inca, pero al mismo tiempo es el sostén de todo el cine argentino. Y hay algo que me parece importante decir, que no se dice con la suficiente contundencia, que es que el cine argentino es un motivo de orgullo para quienes se enorgullecen con las cosas, digamos, propias, ¿no? Es decir, es uno de los cines más importantes del mundo. Digo, así como a vos te gusta Daniel Burman, uno podría decir que el cine argentino... Daniel Burman. Bueno, no es una escena de celos, de ninguna manera. Confieso que hubiera imaginado otro nombre. Pero bueno, lo que te quiero decir es que, independientemente de Daniel y de otras cineastas, es un cine que es capaz de jugar en prácticamente todos los escenarios, en todos los festivales del mundo hay una película argentina, en todos los niveles de producción hay películas argentinas, incluso pequeñas como la de nuestro colega. Es decir, es un cine... Ahorraría la palabra pequeña. Bueno, no es pequeña. Bueno, perfecto. No, pero quiero decir que hay diferentes niveles en toda la cosa. Entonces, Mariano, lo que digo es que ahí hay un punto que costó mucho tiempo lograr, una especie de biosfera muy compleja. Por ejemplo, en el momento en que vos ves, por ejemplo, una serie de Netflix, como las que vos decís, no solo Burman es el que... Vos sola te metiste. Sí, Yossi 2, espectacular. Bueno, ok, eso no es solamente una cosa que logró un director, logró todo un conjunto de personas que están trabajando, que están entrenadas, que están de alguna manera acostumbradas, que aprendieron. Bueno, una cinematografía así se logra con un concurso del Estado, con un concurso, por supuesto, de la empresa privada y, por supuesto, de la empresa independiente y de las escuelas de cine y de los críticos. Es decir, una cinematografía tan compleja como la Argentina no se puede reducir a 2 o 3 nombres pintorescos, nuevamente, que andan por ahí. Entonces, toda esa especie de reducción es absolutamente criminal porque puede lograr, digamos, no creo que pueda lograr que el cine argentino desaparezca, pero puede hacer mucho daño. Entonces siento que hay otras películas que por ahí no son tan comerciales. Básicamente las películas, no, hay de todo. De hecho, contaban en Contracampo, que hay una película que llegó a Cannes que prácticamente no se conoció en los cines pero nadie conoce, eso es lo que digo. Hay una especie de desconocimiento olímpico con respecto al cine argentino y ese es el problema. Todo el mundo habla a favor y en contra, pero nadie está interesado en saber verdaderamente cuáles son los problemas. Y esos problemas se tienen que resolver. Hay que cambiar el Inca, hay que mejorarlo. Todo el sector audiovisual piensa eso. Todo el sector audiovisual piensa que el Inca durante el gobierno de Puenzo fue un Inca en decadencia. Todo el mundo piensa eso. Los kirchneristas que a vos te gustan tampoco también piensan eso. Te lo puedo asegurar. Me gustan poco, pero te voy a contestar esto, porque vamos a reflexionar en voz alta. Pero déjame terminar una cosa. Entonces, lo que hay que hacer es dejar de tener, a mi gusto, peleas infantiles y empezar a tener discusiones serias con respecto a cómo cambiar las cosas. Decir que son todos peronistas, que son todos comunistas, no sé qué, es una actitud sin duda simpática para ganar contactos en las redes sociales. Dos personas que se definen como peronistas y dijeron en un momento que el Inca estaba cerrado. Vamos a hablar de manera madura, razonable. Cristina, Sergio y Alberto dejaron en noviembre del 2023 7 chicos pobres de cada 10. ¿Cómo se sostuvo el Inca? ¿Cómo se sostiene mecenazgo? Básicamente con impuestos. ¿Qué son impuestos? Vos hablaste, ¿verdad? Los impuestos es algo que se le cobra al contribuyente para sostener algo que no sé si quiere estar pagándolo. Porque el Inca tiene, en particular, 3 fuentes de financiamiento. ¿Cuál fue la primera y cuál es la primera? Un impuesto que se le coloca a la entrada, del 10%, que afecta a todas las películas, no solamente a las nacionales. Con lo cual el tipo que va a ver, por ejemplo, cine extranjero y le chupa un huevo el cine argentino, tiene que pagar un impuesto para que se haga cine argentino. El segundo punto es un impuesto que se le cobra a tu celular y a tu telefonía y a tu televisión por cable para que se produzca cine argentino, que es un impuesto que le aporta más plata al Inca. Y después tenés otro impuesto del que no se habla, que es la famosa emisión monetaria. Porque la inflación es impuesto solapado. ¿Qué hizo esto con otros impuestos y con otros organismos estatales que hay que sostener? Que la Argentina fuera cada vez más pobre. Entonces, esos 7 chicos pobres de cada 10 hoy están sosteniendo algo que la pregunta ética que uno tiene que hacerse como artista es: ¿esto es lo primordial? ¿Esto es lo trascendental cuando yo tengo en Argentina un 37% de personas que no tienen cloacas? Un 40% de personas que cocinan con garrafa
En Almirante Brown hoy vi un informe, no hay agua potable en muchos sectores. Pero vos decís que Perdóname, 6 millones de personas no en tienen época agua. de crisis, la cultura, como dice Pero porque la cultura no es prioridad. Porque la cultura Pero no sucede se sin que no. el Estado intervenga. Por supuesto, eso es Entonces, absolutamente así. ¿qué necesidad hoy tengo? Si tengo una urgencia concreta de 7 pibes que no morfan, porque eso Sí, fue lo que amigazo, dejó amigazo, pero estás Cristina, Sergio Alberto, cometiendo perdón. una falacia. No, Porque, no es digo, una estoy falacia, metido- porque es ese una tipo falacia le absoluta. estás cobrando impuestos para sostener la cultura. Cuando vos vas al supermercado y pagás algo el doble, muchos de esos impuestos van también a la cultura. Entonces, ese tipo paga la comida el doble. No estamos viendo que los impuestos, en definitiva, empobrecen a la gente para que otros puedan... Perdóname, para que otros puedan realizar un sueño. Entonces, No, a mí ni me se trata parece que tampoco de nosotros... Sí, mecenazgo eso tiene básicamente con quitar el Estado. ¿Qué es mecenazgo? Es un organismo tenés que que agarra defender y a habla la con un familia. contribuyente y le dice, mira, no pongas plata acá Está en la metiendo, JIP, no. dámela a mí que yo la administro, pongo un jurado y digo que firme que no firma. Señores, mecenazgo y el Inca es lo mismo. Lo que quiero Estás decir... metiendo el dedo en la llaga. Pero es real, Mariano, si no hablamos con sinceridad le estamos No, picando. pero no es La que realidad estás- no es que estás- El cine se sostiene con impuestos. El problema que hoy tengo es no yo tengo solamente. que desimpuestar a la gente. ¿Por qué? Porque el impuesto nos vuelve cada vez más pobres y las, Pero- urgencias No es muy hoy Pero fácil. Mariano, estás priman y diciendo eso los no. pobres Mariano pagan soy para yo, cumplir... Mariano soy yo, no, claro. no, perdón, Sí. Diego. Estás diciendo los pobres pagan para cumplirle la fantasía a los Mariano, progres claro que quieren que ir a sí, hacer el cine a la Claro FUC. que sí, vos A tenés los un progres que quieren esclavo. hacer cine a la Pero FUC no, tienen que dice pagar algo los más. pobres. Vos Bueno. tenés Dice un otra cosa, esclavo dice que te porque está se hacen pagando a vos películas- para que hagas una película y el tipo no va a ver tu película. ¿Sabías eso? Volvemos al medioevo. Es la misma lógica de la es un universidad. poco maximalista, me No, parece, es real. tu posición. Volvemos al medioevo, Es Mariano. Vos tenés un tipo que se levanta Bueno, a las 6 de la bueno, mañana tiene en el su conurbano que te financia tu cine. Y en el Inca pasa lo mismo y en Mecenazgo pasa lo mismo. La pregunta que yo me hago, desde lo ético, para poder dormir con una sonrisa y en paz, es, loco, ¿está bien que yo tenga un tipo que me financie mis películas? Hoy llego a la conclusión Es muy que eficaz, no. pero me parece que es muy eficaz lo que haces. Perdón, te tengo que felicitar porque no es haces eficaz, algo, es es un de dato una de la eficacia realidad, total, Mariano. es fabuloso, ¿no? Pero, Porque de Mariano, pronto es como que uno no puede contestarle. Pero, Digamos, ya Mariano, en 5 podés minutos con todo contestar, su... No, podés- es imposible. ¿Cómo le voy a decir? Esperá, digamos, podés ¿desde dónde? contestarle, Pero podés- es muy podés bueno. No, yo contestarle, yo tenemos- nunca te había visto y me parece muy bueno Pero, tu pero es laburo. muy triste lo que estoy contando. No, Hoy hay digamos, gente que labura estás para que otros haciendo cumplan como- sus sueños. Pero- de verdad. Es Bueno, así, bueno, ¿eh? es Para los progres de la impresionante. FUC, vale. Parece, Sí, bueno, parece dale. como esos que arman un globo, ¿viste? Y entonces es impresionante porque ya sacaste que por culpa de que hay algunos que quieren cumplir sus sueños, Es así, rarísimo, una que se definición sienten seres rarísima del cine, especiales. una Es definición así. rarísima del cine, gente que quiere cumplir sus sueños. No, Ok. perdóname, a Más costa de allá gente de que eso, labura a para costa ellos. de niños, de 7 niños es verdad, pobres. te están Es comprando paquetes rarísimo. de fideos, ¿Cómo lograste Mariano? hacer eso? Es globología. compran- Participaste de un curso de globología No, y Mariano, estamos es muy aquí todos sencillo. con el Cuando vos globo. pagás Es impuestos, fabuloso. Básicamente es para financiar el Yo me Estado. declaro derrotado. No hay manera de decir No, así, pero pará. esto No, ¿por qué pará, no lo no dan? tiene, Si lo pará, tienen que no poner, tiene, le no tienen que poner un programa de televisión Pero a eso. tiene un Yo lo programa. veo, Casi que yo lo tiene voy a un ver. programa. No, es imposible Jairo, pensar en dale. profundidad. Pensemos en Bueno, profundidad el Es tema. imposible, Los trabajos se empobrecen. Es es real, sí. imposible Sostienen pensar la en neta, profundidad porque Sí. no, las dos cosas. ¿Cómo no, Mariano? Bueno, Dejarlo pero responder, eso- entonces, Diego. Se Espera, sostiene que la conteste, neta. que Para, conteste. para. Espera, El espera. inflacionario de Enacom, Pero pero que- dejaron un impuesto a responder. ella, vos y a mí. Yo estoy de Porque una no se pieza. logra tener un Pero teléfono. dejarlo responder un segundo. Pero que perdón, conteste déjalo que porque la idea responda. es fuerte. O sea, los pibes Porque están está cagando de interesante. hambre Es verdad. para que los progres cumplan su fantasía de hacer una Más peli. fuerte. Bueno, ustedes Dale. se dan cuenta de que Financia no hay para que Pero hagas dale, unos dale, tiraste esta dale. síntesis. Te financia para que hagas un documental sobre la pobreza en el Chaco y al mismo Siempre tiempo... es el Chaco la pobreza, hay un montón de pobres en otro para que- lado, vamos, sí. En Almirante Brown. Yo creo que Sí. si El les Inca te cobraran financia una película. $100 a todos los que El dicen los niños copyright pobres de del los Chaco, niños se pobres del Chaco. terminaría el hambre Bueno, del te lo Chaco. cambio por Almirante Brown. Dale, déjalo. Sí. Bueno, ahora, Mariano. pero que no sé, es muy difícil pensar por esta dónde idea empezar. de Es una la trampa felicidad. perfecta. Para que vos seas feliz, los pibes En principio, necesitan 7 pibes nadie pobres. está claro que gracias a hacer cine yo sea feliz. Pero bueno, mucho menos los que han dejado de ver la flor. Lo que quiero decir Bueno, no, es, pero era por 14 horas. hay muchísimo, debes ver temporadas de Burman que duran mucho más. Ay, Hay muchísimo, digamos, cada una de las cosas que dijiste son falsas. En principio. Decime cuál. Bueno, en principio, la idea, vos sabés perfectamente, digamos, hiciste toda una especie de gran globología para decir que
el impuesto que se cobra, mencionaste el mecenazgo, que es simplemente una deducción de impuestos mediante las cuales... Mentira, que eso mecenazgo es logra... esto. Que eso Discúlpeme, logra... están equivocados. Mira, déjalo hablar, Pero es una digo, por mentira. favor, Es muy déjalo bueno, hablar. yo creo que prefiero que él hable, porque yo también estoy acá y me divierto en hacer que yo. Dale. Lo que yo, pero esto es muy interesante, ahora le contesto, pero es muy bueno porque es una cosa de televisión y él es muy divertido en lo que hace, ¿no? Yo lo miro y me parece fascinante. vos también no te tires y las abajo, cosas que dale, yo digo vamos. son un embole, porque es hablar de cine, hablar de cosas... Dale. No, me siento un poco... Que sos feliz porque hay chicos... Claro, chicos soy pobres feliz que gracias sostienen a los... Gracias tu a los... felicidad. Yo si querés te cuento cómo funciona Esperá mecenazgo. que quiero que termine de Si contar querés te lo cómo... cuento. Quiero que Lo que yo creo... rebata esta idea de su Dale. felicidad sostenida por los 7 pobres de Almirante Brown. Sí, pero es que es imposible como, digamos, es tan fuerte que es, es digamos, real, el Mariano, impuesto, real. digamos, en principio, vos sabés que, por ejemplo, vamos a hablar de algo. Supuestamente el ahorro, ¿no? que se generó con este recorte draconiano sobre el Inca que está de alguna manera diezmando la actividad. ¿Generó menos hambre en el Chaco? ¿Hay índices de cómo ese dinero fue transferido para satisfacer a las panzas vacías del Chaco? ¿Vos te consta Lo eso? sintetizo de esta manera. No me sintetices. Decime si eso es o Mirá, no se lo que achicó estoy el gasto diciendo. público un No, 20%, pero está pará, bien, es está bien. Pero lo que Pero quiero decir escuchá la es respuesta, una... vas a Pará, lo terminar que de pasa es que responder. ya la escuché la respuesta. No la Ahora escuchaste. estoy diciendo si me otra cosa. cortaste la frase por la mitad. Bueno, ¿Para qué te la lo que pasa es desarrollo? que, Mira, bueno, si vos achicás eso el es gasto fascinante. público un 20%, ¿qué evitas? Evitas tener que emitir para sostener el delirante gasto público y evitas también tener que endeudarte. Si vos parás la inflación, ¿a quién beneficiás básicamente? Al pobre, que es quien más la sufre. Creo que me estás convenciendo. Con Voy a emisión, dejar el es real. cine. Con emisión se sostuvo el Inca. Escuchen esto porque es importante. Voy a ir y quemar el 2023. beta Con de emisión balneario, se sostuvo tenés el Inca. razón. No, pero es real. Con emisión se sostuvo el Inca. Y se sostuvo además con Pero escúchame. los siguientes impuestos. El de la entrada, lo que te cobran a vos por tener un celular y Bueno. por tener un televisor en tu casa. Eso hace posible que el Inca exista. Mecenazgo, ¿cómo funciona? Viene acá un contribuyente y le digo, escúchame, ¿querés poner la plata en AGIP, en renta general, o preferís ponerla acá y aparece tu nombre asociado al mecenazgo? Y el tipo que te dice, mira, la pongo acá, pero sabe que la pierde. Naturalmente va, no pone la plata. Naturalmente no la pone. El tipo no es espontáneo en su gesto dadivoso. Está obligado a poner la guita en mecenazgo a cambio de no Diego, poner ¿te puedo hacer una Es el pregunta? Ulises de Joyce. A mí no me pasen porque Jairo, he Jairo estudiado tiene con una profundidad. pregunta. Igual le ponen onda a los dos, está muy bien. Sí. Romy, Sí, pero hoy no lo Pará, haría. Diego, pará. Salvo que termine en la cara. ¿Sabes que estamos haciendo hoy la conferencia Dale. de prensa de Es una Diego? cosa de locos. ¿Cómo lo nombran? Que lo nombren en el Inca. Es impresionante. Pero Es está mejor muy que... presente en los medios, Pero claro bueno, que ya, tiene el hermano, discurso, ese claro. tipo es Realmente puedo darme ese estupendo. lujo, chico. Hay una pregunta de la prensa acá. Tengo una para Diego. prensa acá. Dale. ¿De dónde sos? ¿De qué medio? De Opinión Pública, Canal 9. Dale, perfecto, te escucho. En tu análisis de uso de recursos del Estado Sí. que afectan, no sé, los índices de pobreza que vos recién marcabas en el uso del Inca, Sí. ¿cuál es tu evaluación de que el gobierno contrate a Santiago Oría, director de propaganda en la campaña de Milei, como director audiovisual, y mientras cobra un sueldo de la Casa Rosada, estrena un documental sobre lo grosa que fue la campaña de Milei? Eso en tu parámetro de la política Sí. y del uso del Estado y la cultura. ¿Cómo lo evaluás? Bueno, en primer lugar yo diría esto. No, está bien. ¿El Inca financió esa película? No. Fin, no me preocupo. Si esa guita es guita del Estado que sirvió para financiar una película, y ahí digo, y la verdad que a mí no me gusta, pero No, pará. Pero el Estado porque yo no contrata creo, al pará. director de la película Sí, pero, que habla loas del gobierno. Está Ahí bien, no es un uso pero del Estado y está la bien, cultura. pero la plata no lo vino ves. del Estado Perdón, por perdón. directo, no ¿Te estuvo puedo el decir Inca algo? detrás ni mecenazgo. Pará, me hizo una Pero pregunta. sí, pero para un poco. Con lo porque cual, vos también bueno. estás haciendo Vení, tu show. vení, vení, Date al lado mío de la por conferencia, vení, ponete satisfecho. acá. Mira, se me suben los pantalones para un jugador de rugby. Date por satisfecho que ya estuviste. Vení, parate acá, dale. Hacemos un scrum, vení. Es algo de otro mundo, pero escuchá, yo nunca La había una película, no sabía que estaba... Esto es algo Te que ibas a pasar bien, te dijiste, ¿qué hago? Estás Tranquilo, pasando te la dije. bárbaro, Mariano. La verdad que Disfrutaste muy gran momento. bien. Te conté cómo Tranquilo. funciona Mecenazgo y el Inca. que Muy poca bien. gente Ahora, lo los sabe. dos. Gracias. O sea, bancás a Oría a sueldo del Estado, Pero no al director importa, Pero eso es ahí, otra sí. cosa. Perdón, Si hay él que... está ahí bueno, como- perdón, bueno. Está bien, yo la verdad que no sabía que venía a este show, me parece muy simpático. Ahora, No, lo estás diciendo con una connotación negativa. No, estamos charlando de un tema que importa en una agenda un domingo a la noche. Estamos no lo así. desmerezca, A mí me parece dale. muy importante No lo que se pueda hablar de desmerezca, esto pues si no lo y estás- agradezco mucho que hayan venido, pero el verdadero problema no
no tiene que ver ni si Oría hizo no sé qué, si esta especie de larguísimo discurso tributario, de explicación tributaria del señor. Son cosas pintorescas, pero es importante que lo que quede claro es que nada de lo que se está diciendo tiene nada que ver con los problemas reales que aquejan al gasto público y a las instituciones públicas. Pero ¿cómo nada que no? Si el Estado es todo lo que deficitario, dijiste, parasitario. bueno, para. Sí. Está bien, vos decís lo que quieras y ahora lo vas a volver a decir. Ahora, que quede claro que todo lo que dijiste son boludeces. Es decir, que Pero, nada de Mariano, lo que... estás negando la realidad cual adolescente. Ok, adolescente, exactamente. Simplemente que quiero que De quede verdad claro se sostiene eso, con impuestos, que nada Elinka. de lo que vos dijiste... De verdad, mecenazgo Una cosa es que sostiene con todo se impuestos. sostiene con impuestos, pero digamos, quiero decir, si vos vas a achacarle al gasto público todos los dramas del país y el hambre de determinadas provincias, bueno, vendamos todo. No, vendamos la Casa lo que estoy Rosada. diciendo Es es decir, otra si a la cosa gente que se está muriendo de hambre, vendamos la Casa No, al Rosada, revés. fundamos los semáforos. No, ¿Qué yo querés estoy que te diciendo diga? algo más sencillo Cortemos los todavía. paraísos de la calle y vendámoslos No, como madera. Mariano, Digamos, pero es un poco eso lo que si estás vos no diciendo. tenés guita en estás tu casa, desacreditando ¿qué haces? toda la política pública. No, si vos no tenés guita en tu Cualquier casa... política pública... No, Mariano. No, si vos tenés guita en tu casa, no. Estás hablando No, de si un vos país, no tenés, es lo guita mismo. en tu casa. Vos no es lo mismo que establecés tu casa. prioridades, Mariano. No es una prioridad hoy la cultura sostenida por el Estado. No es Pero una nunca prioridad. fue una Para mí prioridad no. la cultura. Pero Nadie ¿cómo está que- hablando de prioridades. Porque la Lo que se cultura está sucede discutiendo. sin que el Estado intervenga. Ahora, les quiero Entonces, preguntar a hoy... los dos. Los dos están con una peli ahora. Sí. Popular tradición de esta tierra en el Malva, Producción aunque sea de, que sirva para esto. Bien, Sí. quiero ver el tráiler de las dos y hacerles una pregunta respecto de cómo le hicieron en este momento. Yo estoy haciendo 5 Están- películas a ver, al mismo primero tiempo la ahora. de, ¿En serio? primero Y la de estoy Sinás terminando, ¿verdad? en el Malva, popular tradición de esta tierra. A ver. Llena. Vamos, graba sonido, graban cámaras. Hagámoslo de nuevo. Vamos. Rápido, que estamos muy mal de tiempo. Toma 1. No, pero en serio. Ustedes le tienen... Diputados radicales, le digo ex porque ya no soy más diputado. Vení. Esto es el tráiler de la peli de Sinás que está en el La Malva, gente que está se llena... está abalanzando No, sobre pará, la... no jodas, pero está llenando. Sí, claro que está absolutamente. llenando. Gracias a mi raíz mediático que se corona con esta, Bien, con esta la cereza estás del pasando postre. bomba. ¿De qué la va? Es una película sobre la tradición, curiosamente, que supongo que te interesa mucho también a vos Sí, por el claro. tema. Pero bueno, hay algunos momentos sobre la realidad y se habla dijiste, Mariano, del... sin un peso del Estado. No, pero no, eso me parece, digamos, si yo digo No, pero sin te un lo peso quiero del pre- Estado como una jactancia, Por eso. parece que yo le estoy dando la Exacto. razón Bueno, al ahí señor. quería Eso ir. no es cierto. Es decir, no sé si es sin un peso del Estado, no importa. Eso parece que uno está como de alguna manera haciéndose el canchero, porque no importa cómo fue hecha, me parece, podría haber sido con pesos del Estado y aún así existe, como todas las cinematografías del mundo que se sostienen con la ayuda estatal. La diferencia es cómo se gasta ese dinero, cómo ese dinero impacta en determinada política cultural, cómo ese dinero funciona en relación con determinadas metas, cuánto de ese dinero es verdaderamente necesario, pero no de ninguna manera es esa idea que dijo nuestro compañero aquí, más compañero que nunca, de que es una idea de que el Estado de alguna manera está desfinanciando al apoyar a la cultura otras cosas. Eso es un disparate de acá a la China y todo el mundo lo sabe. No. Más allá de que queramos hacer... Sí, vos lo sabés también. No, lo es que mentira. pasa es que es muy simpático tu personaje. Pero espera, Como Mariano, todo ahora el quiero, mundo. ahora quiero ver la de Diego, pero lo que Sí. te pregunto es lo siguiente. Yo tratando de hacer como un paralelismo en términos de inversión de lo que pueden ser las rutas rentables de aerolíneas, por ejemplo.
Si no con ese criterio, solamente el Estado tendría que invertir o acompañar a películas o a directores comerciales. En cuyo caso uno se pregunta, ¿para qué? Si son comerciales, ¿para qué tienen que estar? Eso desde luego existe. Pero quiero decir, independientemente de eso, que es muy sensato, la duda es, digamos, ¿en qué consiste una política cinematográfica? ¿En qué consiste la necesidad de un instituto que de alguna manera regule y acompañe la obligación estatal de apoyar a la cultura o la falta de obligación? Es decir, lo que importa es hacer las cosas bien. Es cierto que se cometieron graves errores en el Inca, todo el mundo lo sabe, es cierto que los cometió también el macrismo, y ni hablar de los que está cometiendo el gobierno en curso. Entonces, de lo que se trata no es de exorcizar mediante determinadas posiciones demonios como Pablo Echarri y todo eso, sino trabajar de manera correcta y sensata sobre las políticas públicas. Entonces, lo peor que podemos hacer es decir cosas maximalistas como, bueno, el Estado es esto, los pobres, no tiene nada que ver con los pobres. Pero tiene que ver con los pobres. No tiene nada que ver con los pobres. No hay ninguna relación. Sí, Kim Perón. Kim Perón. Que el nombre muy bueno. Sí, que el rey de los gorilas, es más lindo incluso todavía el eslogan que acompaña a Kim Perón. Claro, porque Perón fue el máximo de los gorilas. A ver. Quiero decirles algo. Jamás sería ciudadano de un país que tenga un líder como yo. Bien, mira, con Está sugerido el tema. ¿Eh? Sí. Está sugerido el tema. Está sugerido. Este documental tiene algo de lo que normalmente no se habla. Es qué pasó entre el 73 y el 76. No se habla de eso. Generalmente no. Vos sabés que no, porque hay una negación, se establece un corte longitudinal, que básicamente comienza el 24 de marzo de 1976. Y salí a investigar, a hablar sobre este tema que tiene que ver con... Primero, la táctica de asesinato, desaparición y robo de bebés la inventa el peronismo, arranca con Perón y la continúa Perona. Y después, los socios estratégicos de Perón y de Isabel. El peronista Emilio Eduardo Macera, porque era peronista, y Jorge Rafael Videla. Y si vos analizás la política represiva... Peronista también. ¿Sí? No, era anticomunista, por eso lo elige un 26 de diciembre de 1973 Juan Domingo Perón a Videla, porque quien nombra a Videla es Perón, que lo pone como jefe del Estado Mayor del Arma ese día. Y el 6 de diciembre de 1973 lo nombra a Emilio Eduardo Macera jefe de la Armada siendo contraalmirante. Porque eran socios. ¿Esto dónde se ve? ¿Cómo? ¿Dónde se ve? Bueno, ahora se ve en la red. ¿Quiénes eran socios? Claro. Videla y Macera, socios. Macera, claro, fueron, y también Isabel y obviamente Todos Perón. Era una sociedad. Mirá, te lo contesta la realidad. Sociedad anónima. Casi el 20% de los Es muy asesinados y impresionante porque desaparecidos por el Estado. A mí me está... Casi yo le voy a decir De una la cosa. misma manera en que habla Hasta de aquí no la tenemos los tiempo. impuestos, Pará. habla de la historia. Eso es Paren un segundo. impresionante. A mí me sobre el están- a mí me tema. están Vayan a las pidiendo una hemerotecas, tanda. muchachos. Es el último programa de esta Dale. tercera temporada. Dale, querida, lo que Yo, quieras. La verdad que los invitaría a casa a tomar un whisky y a seguir con esta Con mucho discusión. gusto, Pero lo sí. que quiero dejar en claro, más Dale. allá, digamos, de que se ha dicho de todo en este rato que estuvimos charlando, es que está bueno que el tema esté en agenda. Totalmente Porque de en general acuerdo, es un ¿no? tema que ¿Cuál no- tema decís? ¿Este que estamos recién hablando o el anterior? Los dos. Los dos. Bueno, sí, pero No, también- pregunto para saber La por dónde sociedad estamos yendo anónima de ahora. Sí, peronistas la sociedad anónima y del periodismo militares es me fabuloso. parece que se habla mucho. Te miro así. Pero Lo dijo la de justicia. lo que están haciendo ustedes, del laburo que se hace, Gracias. qué pasa con los No, artistas, totalmente qué de pasa acuerdo con el y en ese cine. sentido Porque agradezco no se pone mucho en la- agenda, porque contrariamente a lo que piensa, que es pianta oyentes, pianta televidentes, hay un montón de gente del otro lado que lo está escuchando. A uno y al otro. Sí. Entonces me parece que está bueno que esto pase. Totalmente de acuerdo. Así, Bueno. desprolijo, de la manera en la Te lo sintetizo así de para la que quede manera en la claro. que Me nos parece muy salió. valorable que lo haga. Simplemente lo único que quiero decir, porque si no me voy a ir al infierno, No es... te vayas al infierno. Bueno, Sí. bueno. Estoy de acuerdo. Es muy simpático todo esto, pero nada de esto tiene que ver con la realidad. De la misma manera que nuestro simpatiquísimo amigo y estableció una ficción casi de Julio Verne sobre los 70, la misma, que creo que todo el mundo se puede dar cuenta, digo, todo el mundo sabe que Isabel Perdóname. y Videla no eran socios. Pero ¿Leíste el bueno, RUCTE? no importa. ¿Leíste leí. ¿Leíste los fallos judiciales? Leí, ¿Sabés leí. qué dicen? Leí bastante. Pero pará, A ver, bueno, contame qué dicen los fallos judiciales no que podemos, porque responsabilizan estamos y en la culpan televisión. El al tiempo Poder es Ejecutivo tirano. presidido por Perón y por Ahí Isabel. vemos más allá de eso. Contame Yo qué los dicen invito, fallos los judiciales. invito a comer Después con vamos con el Burman y con mi whisky. cuñado. Sí, sí. No, vamos bueno, pero a- me están negando la realidad, muchachos. No podemos negar los fallos a los judiciales, dos. no podemos negar la CONADEP, no podemos negar el RUCTE y no Negar podemos la negar CONADEP. que el Pero es Inca impresionante, y vos fíjate. mecenazgo No, pará, se hay algo sostienen que con quiero, impuestos. hay algo que Fin. quiero decir que dijo alguien No aquí. me mientan Milei más, es muchachos. igual, él es No, igual a por Milei. ahí. Podría ser presidente. Bueno, o sea, ¿Estás con ganas de es jugar en impresionante. política? No, estoy con ganas de seguir diciendo la verdad. Así ¿Sabes es para qué? Milei. Para irme a dormir feliz a la noche. Porque si yo Así miento empezó Milei. y te digo a vos que
y Milei es salieron, esto. no desaparecieron, no asesinaron y no robaron bebés, te estoy faltando al respeto porque te estoy mintiendo y me estoy Perón cagando. robó Sí. bebés. El robo Bueno, de bebés comenzó en el vamos 74. vamos a la tanda. Les agradezco a los dos, de verdad. Les agradezco a los dos. Malva, ¿dónde se ve el rey de los gorilas? Dale. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.